noches, yo soy Fernanda Ríos y en la noche de hoy, con una deliciosa taza de café, tendremos una conversación y un diálogo con mi compañero Rafael Quintero, con quien tendremos el gusto de dialogar acerca de un personaje muy controversial y su discurso. El día de hoy haremos un pequeño análisis del discurso, pero muy sustancioso, de un personaje muy controversial. Ya en un momento se darán cuenta de quién estoy hablando. Buenas noches, Rafa. Hola Fer, buenas noches. Plázame nuevamente compartir esos espacios contigo donde vamos a intercambiar conceptos y diversos temas que hemos abordado a lo largo de esta maravillosa materia como lo fue análisis del discurso. Entonces vamos a dar inicio y se van a dar cuenta a partir de este video quién es nuestro personaje de hoy. ¿Qué es lo que usted tiene para decirle al país? Nosotros queremos denunciar la desaparición de varios de nuestros compañeros de Dirección Nacional. Exactamente los compañeros Jaime Bermeo Cruz, comandante de milicias de la región del centro, es miembro de la Comisión de Diálogo Nacional en el distrito. Del compañero Fernando Erazo, comandante de la Operación Carina. De su esposa Berta Erazo y del compañero Benjamín Muñoz, desaparecidos el domingo de la semana pasada por agentes del DAS. Sabemos que ha sido una operación articulada desde la dirección del DAS, exactamente por Maza Márquez. Los compañeros estaban en una actividad propia de la organización. Estaban trabajando en la presentación de nuestra propuesta de paz y del festejo de nuestro cumpleaños. Y ustedes iban a festejar su cumpleaños entregando la espada de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Nosotros íbamos a presentar la espada de Bolívar, pero es una espada de Bolívar que se concreta no en el pedazo de metal que le pertenece al pueblo, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país y en nuestra vocación por construir una nación del tamaño de los sueños de Bolívar. Eso era lo que íbamos a presentar. La espada de Bolívar será presentada públicamente, está en Colombia, seguirá en Colombia, seguirá en las manos del M-19 y seguirá en las manos del pueblo colombiano hasta que en este país se conquisten los objetivos del Libertador, los objetivos de justicia social, de paz para todos, de verdadera democracia. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos como invitado y como personaje a Gustavo Francisco Petro Urrego, pero en este video es conocido como Aureliano. ¿Verdad, Rafa, que nos da muchos indicios de su ideología y de por qué ese pensamiento? Claro que sí, Fer. Aureliano era el alias o como se conocía popularmente a Gustavo Petro cuando fue militante y miembro fundador del M-19. Cabe destacar que él perteneció a dicha guerrilla porque en su momento convergieron frente a distintos movimientos campesinos y de las ciudades intermedias y principales. Entonces, ese fue el alias principal y por ende, posteriormente aún lo conocen con el Aureliano, pero Gustavo Petro posteriormente se volvió un demócrata. Bueno, claramente pues tiene una gran relación con Gabriel García Márquez y sus obras y pues claramente es de Cien años de soledad y eso nos da un indicio de estas relaciones y de ese pensamiento tan claro en ellos y pues en este personaje Gustavo Petro. Bueno, yo creo que este discurso es la fiel muestra de los discursos como fenómeno, un fenómeno práctico social, como fenómeno cultural, como un acto social donde el diálogo, donde la conversación, donde el debate, pues son protagonistas. Y pues vamos a empezar a hablar de la utilería, como lo mencionaba Van Dyck. En este video vimos claramente un contexto institucional donde las banderas, donde los colores, el uniforme,
la gorra que usa Gustavo en este momento, la bandera que está atrás da un gran indicio de lo que significa el M19 y nos da un gran contexto institucional. También hay un elemento muy significativo en este video y es el objeto del micrófono. El micrófono como un símbolo, primero, de participación, segundo, de debate, tercero, de denuncia y cuarto, de diálogo y conversación. Este elemento, el micrófono, nos da un gran indicio de lo que es y de lo que tiene como pensamiento este personaje. Bueno, este personaje, como nos damos cuenta, pues es uno de los opositores más controversiales a nivel nacional y pues actualmente tiene gran debate en el Senado y también lo fue en la Cámara de Representantes y sus inicios pues se dio en este video como a un militante del M19, con una ideología muy persuasiva, con una ideología muy dominante, con gran poder, ya que nos habla de una de las ideologías más interesantes desde nuestra independencia, que es la ideología del libertador Bolívar, y nos menciona cómo ese sueño de pronto no logrado por él, gracias a que se formó la república y llegó el caudillismo y acabó con este gran sueño de ser un solo continente, hablábamos de una sola América, y de este pensamiento de libertad, paz, democracia, pues lo siguen estas guerrillas y pues lo dirige en este momento ese pensamiento Gustavo Petro. Bueno, pues claramente estos son uno de los indicios de este discurso y de los inicios de este gran estudio del discurso, y vamos a continuar con otro discurso de Gustavo Petro. Vamos con los personajes. Vamos a mostrar los personajes. Los personajes y entonces, pues Gustavo da pues una idea. Yo miro acá. Sí, señor. Sí. Salud. Salud Hernández. Uy, uy, uy. Hija de Franco, ¿Sí? no autocrítica con Franco. No ha criticado. ¿Ella es franquista? Es hija de ese mundo español. Ya. ¿Por qué tiene margen aquí ese personaje? Porque aquí hay un franquismo vivo. El uribismo es franquista. Caudillismo. No reconocido por la misma gente, ¿no? Pero no es por el caudillismo. Caudillismo es un concepto diferente, digamos, de fascismo. ¿Qué es el fascismo? La ideología por medio de la cual se cree que se tiene un mejor vivir si eliminas al diferente. Jaime Bateman Cayón. Un momento gaitanista. Caribe. Es el gaitán caribeño. ¿Y usted lo conoció bien? Es decir... Yo no lo conocí personalmente. Por irme a graduar de economista, perdí la oportunidad de conocerlo. Pero tocaba ir al Putumayo, recuerdo yo, a la 8ª conferencia. Y él después murió en la avioneta, entonces nunca pude conocerlo. Hay otra cosa que la gente le da mucho miedo, es que haber pertenecido a una organización que tenía métodos violentos. Pues América Latina vivió 30 años de guerra. Sí. Y nosotros una dictadura más violenta que la de Pinochet y Videla, juntos. Ahora, fue legítimo, digamos, no es legítimo, fue bueno o malo, pensarlo ahora es muy interesante. Si los franceses no se alzan en armas contra los nazis, no se derrota a los nazis. Hoy podemos volverlo una realidad sin armas. Pero si nuestro país volviera a ser pisoteado por una dictadura otra vez, sanguinaria, etcétera, cualquier ciudadano colombiano tiene el derecho de rebelarse. Sí, o sea, por favor, ¿me puedo ir? Es que me asusté. Es una expresión, trata de ser simpático, mira, pero... Por en la foto se ve simpático. pero es un esfuerzo por ser simpático. O sea, no te esfuerces. No lo es. Si eres antipático, pues no te esfuerces, ya. Hay un señor de la policía atrás. Sí, es ese. No parece ser la sala de su casa, no sé, pero digamos. Y ese de atrás, ojalá no sea un Lleras. Es probable que ¿Quién sea será el de atrás? Porque si el de atrás es un Lleras, La pregunta la foto es si... sí muestra radicalmente la historia colombiana. Vivimos en una monarquía hereditaria.
La pregunta es si el policía está cuidándolo o lo está persiguiendo. No lo sabe. No, se está cuidando de que le peguen. Porque está Con lejos. un miedo de que lo coja a cocotazos. Le dijeron, hágase acá al lado. Y el policía dijo, no, yo por allá no. Yo por allá no voy, como un taxista. El que dijo Uribe. El que dijo Uribe, la gente no lo conoce, ¿no? Pero eso sí, habló inglés y tiene descrestado a Colombia. ¿Usted habla inglés? No, yo no hablo inglés. Pero habla francés. Hablo francés cuando me tomo media botella de vino. Para uno aprender idiomas hay que tener tiempo. Y en el sitio de ellos, porque uno no aprende idiomas aquí, Claro. uno aprende idiomas allá. Y este señor ha tenido tiempo. El papá lo mandó a estudiar una buena educación y pudo aprender el inglés. Al ser uno hijo de papi, le da a uno la circunstancia de poder gobernar los grandes problemas de Colombia. Y me preocupa eso, me preocupa porque uno puede tener una personalidad débil por esa circunstancia. Y en unos problemas gigantescos que hay y que ocurrirán, la personalidad puede fallar. Entonces el que gobierna termina siendo no Duque. Así es, Fer. En concordancia con lo que acabas de decir, cabe resaltar que antes de la desmovilización en 1990 del M-19, su discurso ideológico era de extrema izquierda, de cierta manera un poco radical para aquella época, pero igual tuvo muchos adeptos. Posterior a su desmovilización y obviamente después de que Gustavo Petro se formó aún más, estuvo inclusive en seminarios en Alemania, adoptó lo que en su momento dijo Habermas como una discursividad política. Él entendió que era por la política que se lograba atraer a las masas, de lograr convencerlo a los ciudadanos de ese sueño que aún sigue perdurando, y es que queremos ver a una América unida. Entonces vemos en ese reportaje lo que aún hoy en día él clama, y es que como ciudadanía estemos unidos y hagamos frente a las distintas dificultades que enfrentamos como sociedad, ¿no? Claramente, y por esas palabras que tú acabas de decir, es muy recurrente oír de Gustavo Petro palabras como, y muy repetidas, fascista, oligarca, monarca. Entonces, estas palabras que vemos en ese discurso, pues claramente dan un indicio de ese pensamiento, de ese favorecimiento a las clases menos favorecidas o más vulnerables. Él lo llama la clase obrera y repite muchísimo esa palabra y da muchísimos golpes cuando menciona esas palabras de fascista o esas palabras de oligarca que suenan bastante fuertes, y pues menciona claramente esos principios de su ideología, que es democracia, paz, dignidad, que es muy importante eso en su discurso, libertad, construcción, y nombra muchas veces la palabra productividad, el ser productivo desde el trabajo de todos, desde la productividad de todos. Esto nos acerca a un análisis bien interesante desde Gilles Deleuze, desde su filosofía, la filosofía política, en cómo se construye realmente una identidad cultural y una identidad social. Gilles Deleuze toma una analogía muy interesante y es desde los rizomas, y vemos también en esa teoría a Gustavo Petro cuando nombra que esta sociedad se construye y se construye paso a paso con la labor de todos, con la construcción de todos. Formamos y construimos esas grandes raíces de ese árbol, de ese rizoma, a partir de la movilización de cada uno de los seres de la sociedad, no solamente de unos, no solamente del poder jerarquizado y que domina, sino de todos. Y en cada una de esas raíces que conforman la sociedad, pues hay unas fuerzas internas que ahí nos da un indicio también de su ideología marxista, de las fuerzas de trabajo, de los modos de trabajo, y pues nos habla que realmente la multiplicidad y la construcción que hacemos todos es lo que forma una identidad cultural. Entonces, Gilles Deleuze también nos nombra Así es. mucho de esos aspectos.
Ujú. Así es, Fer. Y también en la línea que estás tocando, cabe resaltar que él ha sido alguien que ha denunciado de manera constante a lo que ha sido sometida a un sector de la ciudadanía, ¿no? Que la clase menos favorecida de este país, el campesino, el obrero, es en su retórica constante, él hace énfasis en que estamos ante una oligarquía fascista. Esto en algún momento lo tocó Foucault y es lo que se conoce como el biopoder, ¿no? De cómo estamos, de cierta manera, a lo largo de nuestra historia sometidos a diversas formas de explotación, subyugados, por medio de una oligarquía que prácticamente ha dominado el país y ha legislado para sí mismos, lo cual nos ha llevado a lo que lastimosamente hoy tenemos como sociedad y es que no tenemos un tejido social. Ese biopoder nos ha llevado a que prácticamente tengamos que literalmente hacer cumplir las leyes de la manera menos adecuada. Entonces creo que él maneja muy bien ese discurso y afortunadamente muchas personas lo han sabido interpretar, entender y por eso es que él ha adquirido una gran relevancia en los círculos tanto académicos incluso como a nivel político. Claramente, Rafa, este personaje tiene muy bien marcada esa ideología que menciona Foucault, esa forma como la hegemonía tiene un gran poder sobre cada uno de los ciudadanos. En los videos que vamos a ver a continuación, vemos como Gustavo Petro en un ambiente un poco más jocoso, en un ambiente un poco menos formal, sigue manteniendo ese discurso tan bien formulado, tan bien elaborado y no deja de repetir esas mismas palabras, de nombrar esas palabras de oligarca, de monarquía, de fascista y de darle muy fuerte a las clases políticas que manejan nuestro país. Entonces veamos un poco, de una manera un poco menos formal, cómo es su discurso. Francisco Petro Urrego, compadre. Tengo que decir así. ¿Cómo estamos? Pero mis zapatos están más bonitos que los suyos. Sí, porque es que usted está comprando ya muy caro. Más bien me los regalan. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted qué tal? Digamos que puedo estar mejor, pero pues nos tocó sentarnos, ¿no? Nos tocó y Sí, nos va a tocar seguir sentándonos. ¿Sí? Claro. ¿Usted cree que sí se logra? ¿Que vamos a seguir estas reuniones los unos y los otros? Eso se llama la paz. Ya empezamos como un culo. Pues la paz Lo presento. La paz no es precisamente eso. Pero espere, ya entramos en ese proceso. Vale. Déjeme otro proceso. Gustavix, le voy a decir Gustavix ahí como para que esto no sea tan... No va a pasar, no va a pasar. Ustedes creen, siempre han creído y nunca han ganado. Usted fue el que se quemó, no fui yo. Pero no, sigamos, ahí lo jodí, qué peinada, güey. Empecemos a peinar a este muchacho, venga para acá. Eso, para que queden redes, porque creo que la gente de mercadeo siempre sale la peinada que le metió Gustavo Petro a tal persona. Solo espera unos mesecitos. Paciencia. Paciencia. Había un programa que yo veía de niño. Sí, que era cuál, pero hace años. De Calimán. Uy, marica. Eso no lo ¡Calimán! y Solín. Sí. Y entonces Calimán siempre le decía a Solín, paciencia, mi querido Solín. Pero usted ha tenido mucha paciencia. Y tendremos paciencia. Yo, antes de seguir y entrar en estos temas de Montería, ¿y por qué él ha hablado? ¿Por qué hablas Porque yo así? me crié en Bogotá. En Zipaquirá. No, en Bogotá 10 años, Fontibón. Y ya era Bogotá en ese momento, Fontibón. Y de lo que más me acuerdo es lo que hoy llaman Barrios Unidos. No se llamaba así antes. Que es Chapinero Bajo, Alcázares, Santa Mónica. Eran los barrios donde mi infancia transcurrió. ¿Y Zipaquirá no? Zipaquirá fue a los 10 años, ya por el traslado de mi papá. Entonces allá pues estudié, acabé mi primaria, todo el bachillerato. De Cajicá, todo el bachillerato, de Zipaquirá, perdón. La universidad toda. Concejal de Zipaquirá. Al salir de la universidad entonces fui personero municipal, mi primer cargo. Siendo personero entonces me tomé unas tierras para la gente pobre y ahí está el barrio Bolívar 83. Que ahí le construyó la casa a Egan. Ahí, pues yo no sé cómo Egan llegó, pero ahí vivió Egan. Pero usted
tuiteó la vaina, weón. Pues es que como yo no sabía, entonces alguien lo dijo, ¿Usted? él lo dijo en una entrevista. Yo estuve en el Bolívar y dije, Mierda, busquemos Tintín. Claro, la familia Bernal. los Bernal. Y de ahí me sacaron preso, Pero siendo concejal de Zipaquirá, me habían elegido. Y siendo concejal me sacaron preso de ese barrio, arrastrado, de la tortura. ¿Usted pretende que yo llore o...? Rafa, pues en este Gustavo Petro ya nos da otro indicio de lo que, por lo que él lucha o por lo que él también da sus grandes debates, y es por el diálogo y por la necesidad de la participación. Esto me hace acordar mucho en un debate acerca de las objeciones de la JEP, donde un personaje bastante fuerte le mencionaba que era un sicario y le repitió varias veces esa palabra, ¿no? Y él repitió y decía que en vez de preferirlos en las zonas selváticas con unas armas, él prefería que estuvieran en el Senado debatiendo, hablando, hablando y hablando. Y él siempre menciona, como lo dice ahí con Juanpis, que el hecho de estar sentados y el hecho de dialogar forma paz. Y eso me hace recordar mucho acerca de Habermas, que habla mucho de la necesidad de la comunicación, de la necesidad de la conversación, del debate, del usar el lenguaje para construir toda esa multiplicidad que se necesita. Y vuelve y llama al diálogo, a sentarse a hablar, al dialogar, al hablar y al debatir. Así es, Fer. Habermas, lo cual ha sido un referente muy importante en todas esas tutorías, nos habla de la otredad, ¿no? No puede haber yo sin el otro. Gustavo Petro se ha caracterizado porque mediante su discurso deliberativo ha logrado captar como y entender esas necesidades que tienen ciertos sectores de la ciudadanía. Lastimosamente, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que no tenemos ni comprendemos las necesidades del otro, simplemente nos vemos como un individuo que estamos al servicio de alguien o de algo, pero no pensamos en esa otra persona que puede necesitar. Él ha entendido que si tenemos esa otra edad, podemos construir una sociedad más estructurada, más democrática y más deliberativa, que Habermas hacía mucho énfasis en eso de ser deliterativo, porque obviamente así es que se conocen las instituciones, se conocen las normas, se conoce cómo se comunica con diferentes entes gubernamentales, cómo nos comunicamos como ciudadanos y logramos así ser una mejor sociedad, ¿no? Eso me hace acordar mucho también de un teórico bastante fuerte en relación con lo que hablas de Habermas, y es Derrida con su concepto de deconstrucción. Eso es a lo que también invita el discurso de Petro, y es a ver a los menos desfavorecidos, a los que están un poco excluidos de la construcción política del país. Y recuerdo mucho cuando menciona la palabra animal político. Es que él menciona que lo que separa al hombre de ser animal es el hecho de conversar, de hablar y de tener participación. Y eso es lo que también Derrida menciona como el hecho de librarnos de esa hegemonía, de ese estado que domina y que permite la participación a los menos desfavorecidos y a los que casi nunca se escucha. Y eso es lo que también va a permitir que no se utilice la violencia pues para hacer expresada esas personas o esos discursos que no se permiten escuchar. Entonces invita mucho al dialogar, a la participación y a que realmente se escuchen a todas las personas y que todos tengan ese poder de participar desde la comunicación, y lo invitas a construir esa identidad política y esa identidad cultural. Él también, Petro menciona mucho, y quiero ser también muy enfática en eso, y es que él maneja un discurso también bastante fuerte en cuanto al terror, atacando a sus opositores, y es cuando menciona mucho lo que son bombas, tortura. Él habla mucho de eso, de cómo Colombia ha sido
ha sido vista de esa manera, con esos términos, ¿sí? Se relaciona de una vez con bomba, con guerra, con destrucción, con tortura. Y él habla mucho de una experiencia personal cuando fue concejal, que pudo, dice él, tomar algunas tierras y dárselas a los pobres y que por eso a él lo llevaron a prisión. Y él lo nombra siempre como con ese discurso de me torturaron, ese discurso de me llevaron arrastrado, como él lo dice. Y también tiene mucho que ver con ese discurso del terror, cómo ya está en el discurso de los colombianos y en él como opositor, el nombrar esas palabras y nombrar esas oraciones tan fuertes en cuanto a lo que es la participación en Colombia, que es más que todo violencia. También nombra mucho cuando habla con Juan Piz, cuando dice la muerte de Colombia no camina, sino que cae del cielo. Y sigue dando como ese discurso tan fuerte que nos habla Habermas y Derrida acerca del terror, de cómo ese pensamiento dogmático también genera violencia de alguna u otra manera, ¿no? Y yo siento que ahí sí Gustavo Petro, cuando ataca a sus opositores, también está respondiendo de la misma manera con ese tipo de acciones. No sé, ¿tú qué piensas, Rafa, acerca de eso? Estoy completamente de acuerdo, Fer. Y lastimosamente el contexto actual de los medios de comunicación, del contexto político, porque hay que resaltar que Gustavo Petro es un líder político actualmente en el Senado, pero lastimosamente no tiene una bancada grande y sólida y prácticamente sus detractores se escudan en ese discurso del terror con el solo hecho de que le digan sicario, sicario, sicario y transmitan eso en un medio de comunicación. Lastimosamente la gente de un solo plumazo, por decirlo así, va a borrar todo lo que él ha intentado durante muchos años construir, ¿no? Entonces vemos que lastimosamente él así haga una deconstrucción constante de la sociedad, nos haga caer en cuenta lo que necesitamos, de lo que debemos hacer como sociedad, de cómo ser sujetos activos y no pasivos, pero vemos que en ese discurso del miedo que nos venden los medios de comunicación, no todos, cabe resaltar, de cómo se hace énfasis casi siempre en lo malo, más no lo bueno, en la trampa, pues obviamente se opaca ese discurso, pero bajo un discurso también filosófico, él no lo ha querido relativizar y afortunadamente para bien de él y de sus seguidores ha logrado pues salir audioso de esas personas que lo han querido de cierta manera destruir como demócrata, que es lo que se le rescata, que él se haya convertido en un buen demócrata que inclusive fue reconocido en su momento como el mejor alcalde del mundo, a pesar de que aquí no se le dio la trascendencia que eso implica, pero ahí vamos en esa lucha. Yo creo que es una labor constante en nuestro país y es como lo menciona Habermas, es esa falta de comunicación democrática y esa falta de comunicación que sea rica en el uso del lenguaje. Y pues también ahí vemos que Gustavo Petro también cabe en esa parte pues que estamos dialogando acerca del discurso del terror y nos da muchas cosas que mencionar. Bueno, vamos a continuar con otro de los discursos desde la tele letal y desde el boletín de Gomelo con Juan Piz González, donde también él muestra muchos indicios y muchas referencias en cuanto a su ideología. No sé, coja la pepita y se la tira, porque es que ustedes siempre es armar el mierdero en la marcha. ¿Abejas en bolsa? Ya hablamos de las abejas, porque además le tenía, mire, usted que es un berraco para amaestrar abejitas africanas. Se las pongo porque... No, yo me pongo la mía y le tengo la suya, bien pueda. Aquí las ponemos. ¿Cómo, Las abejitas, ¿qué más? ¿Cómo se sintió con el tema de las abejitas cuando le dañó el discurso a Uribe cuando era candidato a la presidencia? Duque, quien te aplastó. Imagínese ese sabotaje terrorista. Las pobres abejas que son productoras de vida. Sí, pero usted cómo hizo para agarrar y amaestrarlas y lanzárselas. Ese es Cuénteme un secreto. eso. Ese es el mismo secreto de por qué Colombia se puede volver rico produciendo. Aguacates. Produciendo. Aguacates. Aguacates, piña, ají, lo que quiera, pero produciendo. No sacando de debajo de la tierra petróleo y carbón. Gran diferencia. Si ustedes ponen a producir esto, es amigo mío.
No, yo estoy... No, no importa en qué se gaste su plata, eso no me interesa. No, pero pero si usted se estamos- pone a producir esto, es amigo mío. No, entonces no, voy a seguir con el tema del fracking. Y punto. Entonces no tanto. Sí, entonces no le somos... mando las bio. Mándeme las abejas que queda Montones. bioterrorista. Ay, no, Así quieto. como decían, quieto. va de recho. Atrás, atrás, atrás. No, quieto que le mando al baricocker, weón. A esta oligarquía le da temor la abeja. No, quieto, viejo, quieto. Atrás. O le mando a la cabal en pelota. Sí. Esto es más poderoso que la cabal en No. pelota. Pero manténgala. ¿Por qué no se la pone? ¿Le da miedo que le.? No, Eso, muy bien. Parece la abejita con Avi. Sí, pero no de Conavi, porque los dueños de Conavi no votan por nosotros. ¿Qué va a pasar con el tema de las marchas este 21? Bueno, en esta oportunidad quiero empezar también a ahondar un poco en este estudio del discurso de Gustavo Petro, una visión retórica y pragmática de su discurso. En primera instancia, pues es inevitable no percibir o no reconocer pues las habilidades orales y persuasivas que tiene Gustavo Petro. Tiene un uso frecuente de palabras con gran contenido semántico y un gran contenido persuasivo porque son formales y al ser tan formales, al ser tan académicas, pues llaman claramente la atención y para la sociedad civil eso es muy importante porque da muestra de superioridad. Tenemos que aceptar lo que es de esa manera. Por eso tenemos y sentimos ese aire de superioridad, sentimos ese aire de que conoce la academia, de que además de ser un opositor que debate, que repica, también es una persona muy estudiada en cuanto a la academia. Eso no podemos quitárselo a Gustavo Petro. Bueno, es muy importante y algo que también me llamó mucho la atención es que él habla mucho y utiliza mucho la primera persona y los verbos en pasado en primera persona. Cuando dice yo gerencié, yo denuncié, yo creé, él utiliza mucho eso en su discurso y pues es interesante dialogarlo porque esas acciones que él está queriendo resaltar son las acciones que más se critican. Cuando él menciona acerca de su proceso en la alcaldía, él menciona acerca del proyecto pues, de basuras que quiso plantear, esa Bogotá humana, que lo critican tanto, pero él aún así saca estadísticas y saca y rememora cosas o afirmaciones que tratan de quitar esa mala imagen, al mismo tiempo lo hace como con un índice de superioridad y como un índice de orgullo. Y eso es algo algo también que mencionar de acuerdo al lenguaje que él usa. También es muy importante y se nota en su tono los juegos de roles que él puede llegar a tener. Él tiene un momento en que puede jugar con el rol de victimario, pero después puede jugar con el rol de víctima. Y vemos que en ese discurso en muchas ocasiones cambia a ese tono de víctima, cambia ese tono como de me torturaron, me arrastraron, me quieren matar, me están persiguiendo. Ese tipo de discurso él también lo usa mucho, pero en cualquier momento cambia hacia el otro rol. Ya como victimario también lo hace. Entonces es muy interesante ver esos juegos de roles que Gustavo Petro maneja. Por otro lado, es muy común encontrar en ese discurso la personificación y las analogías. Él usa muchas personificaciones y analogías, por ejemplo, con la tan recordada abejas y aguacate. Él usa mucho esas personificaciones y esas analogías para dar a vislumbrar que la construcción, el trabajo, la productividad conjunta de los ciudadanos es lo que va a permitir que Colombia renazca y que Colombia se renueva. Él utiliza mucho
mucho esa frase de a la oligarquía le dan miedo las abejas, es decir, le dan miedo las personas trabajadoras, las personas pensantes, y utiliza mucho esas analogías. Con los aguacates, como ya lo recordamos, que utiliza mucho esa personificación, habla de la productividad del campo, de la productividad de la agricultura, de que en vez de extraer petróleo, tendríamos un país mucho más rico si se explotara la agricultura en Colombia. Y bueno, pues obviamente tiene muchas asociaciones metafóricas. Él usa muchas metáforas para dialogar acerca de ese pensamiento y esos ataques constantemente a la oligarquía. Vemos cómo con Juan Piz utiliza metáforas con Calimán y Solín, cuando dice paciencia, mi querido Solín. Y esas son personificaciones muy interesantes que él usa. Y claramente la ironía la maneja muy bien él, al ser muy persuasivo, maneja muy bien la ironía. Cuando dice, me tomé unas tierritas para los pobres, maneja esa ironía de decir que lo están criticando porque se robó unas tierras, pero que realmente era para los pobres. Cuando él dice, los celadores y las señoras del servicio son quienes me saludan, me abrazan, me respetan, da a deslucidar claramente cómo la clase obrera para él es quien lo respeta y quien lo admira. Entonces, es muy interesante ver también ese componente retórico en Gustavo Petro. Eh, Utiliza muchas sinonimias. Unas veces habla de oligarquía, otras veces habla de monarquía, otras veces habla de anarquía, otras veces habla de fascismo. Y es muy interesante cómo juega con esos sinónimos. Bueno, Rafa, yo creo que ya podemos decir que estamos ahondando muchos aspectos del discurso de Gustavo Petro. Y no sé si quieres dialogarnos acerca de los actos de habla que él también maneja y que tú eres experto en Habermas con los actos de habla. Así es, Fer, y no pudimos haber estado más de acuerdo en este diálogo. Hay dos momentos. Cuando tú dices que él habla en primera persona, lo cual es muy cierto, lo utiliza para adquirir y darle potencia a ese signo lingüístico. Al hablar de un yo, al hablar en primera persona, la gente lo va a ver como lo que es, ¿no? Como un líder. Nos va a dar a entender que él es capaz, que es una persona capacitada, que es una persona que conoce del tema. Y a la vez, cuando hace todas esas comparativos simbólicos, ¿no? El muy recordado aguacates y petróleo, o el de las abejas, eso nos hace pensar que él tiene una fuerza racional. ¿En qué sentido? En que nos dice esas verdades, nos narra esas problemáticas, esas coyunturas de una manera muy simbólica, pero que la gente que conoce su discurso sabe hacia dónde va, para quién es y hacia quiénes son sus denuncias, ¿no? Muchas veces él no tiene que decir nombres propios, sino simplemente con esos comparativos nos da a entender qué es lo que él quiere denunciar, y obviamente hay muchas personas que lo entienden, ¿no? Lastimosamente fue muy subestimado en aquel discurso del petróleo y los aguacates, y creo que hoy en día más de uno le encuentra la razón a que él sí tenía las capacidades, esa fuerza racional y esa potencia que demanda una persona hoy en día. En cuanto a la acción comunicativa, también podemos ver, notar en su discurso que él nos quiere llevar a que entendamos esas 4 líneas de pensamiento que nos decía el señor Habermas, en cuanto a que él quiere que como ciudadanos y él como un líder político sea inteligible. ¿En qué sentido? En que la comunicación sea posible y resulte comprensible para todos. Él pues no tiene muchos medios de comunicación a su favor, digámoslo de esa manera. Prácticamente sus medios son las redes sociales, sus colectivos sociales, y lo que él busca es hacernos a esa inteligibilidad, que es un primer paso. En un segundo paso, la verdad. Para los que lo conocen como líder político, él sabe que ha hecho unas fuertes denuncias, tanto cuando fue alcalde como cuando fue senador. Lo que él quería era que mediante, con hechos concretos, con pruebas concretas, conociéramos realmente lo que estaba pasando en ciertos sectores, ¿no? Él fue uno de los primeros en destapar la parapolítica, lo que posteriormente se conoció inclusive como farpolítica. Él también lo ayudó a destapar, y él lo que quiere siempre es ese componente de la verdad.
En cuanto a la rectitud, es lo que él siempre nos ha dado a entender, inclusive cuando dejó las armas en 1990, es que la única manera de ser recto como ciudadanos es ser apegados a la democracia. Él, después de convertirse en concejal, en senador, en alcalde, en candidato presidencial, nos daba esas fuertes discursos en la Plaza de Bolívar, donde nos decía que una manera de llegar hacia los ciudadanos era a través de las leyes, modificándolas, reestructurándolas o derogándolas, pero siempre todo bajo un marco de legalidad e institucionalidad. Y la veracidad es una forma de expresión de pensamiento de él, ¿no? Él siempre, cuando hace sus comparaciones simbólicas, sus denuncias, él lo que nos quiere decir es que como ciudadanos tenemos que despertar, que se ha estado durante muchos años en Colombia sometidos a una oligarquía que lastimosamente no nos ha llevado a ningún camino. Es lo que quiere a través de ese componente y ese pensamiento es que logremos como ciudadanos recapacitar y darnos una mejor vida, ¿no? Porque en definitiva los únicos y los que pueden lograr ese cambio somos nosotros como ciudadanos y no es él no se vende como un mesías, es simplemente lo que nos está diciendo es lo que tenemos que hacer como ciudadanos para lograr construir un tejido social. Entonces vemos que enlazando esos 4 eslabones de la acción comunicativa, podemos concluir que él es un demócrata, primero que todo es un demócrata, y lo otro que vemos es que en su lenguaje y en su discursividad nos transmite potencia, racionalidad y de cierta manera una personalidad de lo que él quiere ver en sus ciudadanos y por ende algún día, si es que la democracia así lo quiere y los ciudadanos así lo quieren, un mejor país. Bueno, Rafa, yo ahí sí tengo algo muy interesante también que mencionarte, y es desde la teoría de John Rawls, cuando nos habla acerca de la teoría de la justicia, ¿no? Y nos habla acerca de cómo la justicia se puede lograr con 3 elementos muy importantes, que son la imparcialidad, la libertad individual y la igualdad. Y esos 3 elementos deben estar presentes en el discurso de la filosofía política de cada país. Entonces, en ese sentido, es muy interesante ver cómo este personaje, este gran opositor controversial, por más que quiera, digamos, manejar un discurso de igualdad y de imparcialidad, se ve involucrado en mostrar un pensamiento también muy sesgado y muy adoctrinado. Según Rawls, para poder, digamos, tener y formar un discurso, debe existir la imparcialidad. Él llama algo como el velo de la ignorancia, que cuando se ejecutan procesos de discurso, no exista como ese desequilibrio en que uno tira de pronto para un lado, en este lado a la izquierda, podríamos decirlo. Pero entonces también es muy significativo ver cómo en la filosofía moderna y en el derecho moderno nos invita también desde la teoría de justicia de Rawls a tener total imparcialidad para ejecutar lo que es el discurso político y para ejecutar lo que llamamos legitimidad. Creo que era muy importante mencionar eso, y es que a pesar de que maneja un gran discurso y a pesar de que pues tiene gran poder persuasivo ante la sociedad civil, ante la esfera política, es muy difícil que personajes como este puedan entrar al debate y a la opinión pública sin el velo, o que les falta el velo de la ignorancia, como menciona Rawls. Y ya para finalizar con este aspecto que acabo de mencionar, voy a relacionarlo con una teoría también de Habermas, que es la traducción. Cómo un líder político que tiene tanto poder ante la esfera política y la sociedad civil, eh, puede usar un lenguaje tan accesible para la comunidad, un lenguaje
un lenguaje tan lleno de razonabilidad, como lo menciona Habermas, y es capaz de utilizar palabras tan bien formuladas, de utilizar proposiciones tan bien elaboradas, que sabe llegarle a toda la comunidad, sabe llegarle a la sociedad civil y a la esfera pública. Y es lo que Habermas menciona que es muy necesario en un discurso político, que es la traducción, el uso del lenguaje accesible a toda la comunidad, tanto la esfera política que maneja en este caso Gustavo, como la sociedad civil. Pero quería ser muy enfática con lo que menciona Rawls acerca del velo de la ignorancia y la imparcialidad, y cómo es de difícil en países como el nuestro, y pues claramente Gustavo es uno de los precursores de esto tan difícil que es la imparcialidad y la construcción de la legitimidad. Claramente el equilibrio entre una ideología es bastante difícil, y ante la sociedad civil pues es bastante evidente sus posturas políticas y es bastante evidente su pensamiento. Y bueno, Rafa, pues no sé si quieres finalizar este espacio tan ameno que hemos tenido con una última intervención para cerrar este espacio. Sí, Fer, yo también, para terminar, creo que como una pequeña conclusión, eh, tanto Habermas como Derrida prácticamente nos quieren dar a entender que sin diálogo y sin participación, pues no hay ciudadanía, ¿no? La otredad, vuelvo, insisto. Gustavo Petro se ha vendido como un líder político, como un animal político que nos quiere dar a entender que la multiplicidad es la única manera en la que podemos concebirnos como sociedad, donde quepan todos. El por qué él hace énfasis mucho en los líderes, lideresas, campesinos, jóvenes, comunidad LGBTI, todos ese como un todo, como sociedad, como una otredad, que es lo importante y lo que nos hace falta, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, entender las necesidades del otro y así podemos solucionar las fallas estructurales que tiene este país, que lastimosamente, en palabras mías, yo diría que es por simple falta de comunicación. Bueno, pues ya para finalizar, eh, este personaje, Gustavo Francisco Petro Urrego, pues es, como lo decía Van Dyck, es un sujeto activo de la sociedad, y su discurso pues es un fenómeno práctico, es un fenómeno social, es un acto social donde es una fiel muestra de cómo el diálogo y la conversación puede ayudar a movilizar la sociedad y ayudar a renovarla. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa, por este espacio. Realmente es muy significativo poder compartir con personas que tienen un pensamiento muy, con un gran abanico de posibilidades para dialogar, y ha sido muy significativo este espacio. A ti, Fer, muchas gracias por compartir esos espacios contigo y obviamente también agradecerte por ser una persona activa en este tipo de conversaciones y también dispuesta a tener cualquier tipo de diálogo sin importar ideologías o tendencias. Ok, Rafa. Bueno, con esto damos por finalizado el análisis del discurso de Gustavo Petro. Y bueno, en una próxima oportunidad tendremos la posibilidad de dialogar acerca de más discursos y dialogar acerca de todas esas teorías tan importantes para comprender el discurso. Chao, chao. Chao, Fer.